La tumba de Jesús es quizás el descubrimiento arqueológico más controvertido e intrigante de la historia. La idea de que se ha encontrado el lugar de descanso final de Jesucristo mismo ha provocado un intenso debate y especulación entre eruditos y creyentes por igual. La historia comienza en 1980 cuando los trabajadores de la construcción en Jerusalén descubrieron accidentalmente una antigua cueva funeraria. Este descubrimiento cautivaría al mundo y provocaría una acalorada controversia que aún continúa en la actualidad. La tumba se conoció como la tumba de Talpiot y contenía 10 osarios, o cajas funerarias, con algunas inscripciones intrigantes. Un osario en particular llamó la atención de los eruditos. Llevaba la inscripción Jesús, hijo de José. Esta inscripción, junto con otras que hacen referencia a personas con nombres asociados con la familia de Jesús, llevó a algunos a creer que esta tumba podría ser el lugar de descanso final de Jesús, María Magdalena y posiblemente incluso de su hijo Judá. Las implicaciones de tal descubrimiento son enormes. Si esta tumba es de hecho el lugar de enterramiento de Jesús, desafiaría la creencia cristiana tradicional en la resurrección, y tendría consecuencias de gran alcance para la comprensión del cristianismo en el mundo. Sin embargo, no todos están convencidos por las afirmaciones que rodean la tumba de Talpiot. Los escépticos argumentan que las inscripciones en los osarios están abiertas a interpretación, y podrían referirse a individuos diferentes a los mencionados en el Nuevo Testamento. Además, algunos estudiosos cuestionan la probabilidad estadística de encontrar una tumba con estos nombres específicos muy cerca. Argumentan que estos nombres eran relativamente comunes en la antigua Palestina y podrían ser simplemente una coincidencia. Otro punto de discordia es la ausencia de cualquier resto físico dentro de los osarios sin evidencia de ADN u otra prueba definitiva. Algunos argumentan que es imposible identificar de manera concluyente a los individuos enterrados en la tumba de Talpiot. La controversia en torno a la tumba de Talpiot ha provocado un intenso debate entre arqueólogos, teólogos e historiadores. Se ha convertido en un campo de batalla para diferentes interpretaciones de la historia, la fe y la ciencia. Además de la tumba en sí, ha habido afirmaciones de evidencia adicional que respalda la teoría del entierro de Jesús en la tumba de Talpiot. Una de esas pruebas es una caja de piedra conocida como el Osario de Santiago, que supuestamente perteneció a Santiago, el hermano de Jesús. El Osario de Santiago, si es auténtico, proporcionaría más apoyo a la idea del entierro de Jesús en la tumba de Talpiot. Sin embargo, la autenticidad del Osario de Santiago también ha sido puesta en duda, con acusaciones de falsificación y fraude en torno a su procedencia. El debate sobre la tumba de Talpiot y su significado continúa hasta el día de hoy. Ambas partes presentan argumentos convincentes, y sigue siendo un tema de intenso interés y especulación entre los académicos y el público. Independientemente de las creencias personales de uno, el descubrimiento de la tumba de Talpiot sirve como recordatorio de la naturaleza compleja y multifacética de la historia, y su interpretación nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y profundizar en los misterios del pasado. Ya sea que la tumba de Talpiot sea realmente el lugar de descanso final de Jesús o no, sin lugar a dudas ha provocado importantes conversaciones y reevaluaciones de narrativas históricas y religiosas. Sirve como testimonio del poder perdurable de la arqueología para remodelar nuestra comprensión del mundo. A medida que continúa la controversia en torno a la tumba de Talpiot, es probable que surjan nuevas pruebas y nuevas interpretaciones. La búsqueda de respuestas persistirá, y el debate sobre el significado de la tumba perdurará. Al final, el cuento de la tumba perdida de Jesús es un recordatorio de las complejidades de la historia. La fe y la comprensión humana nos desafía a pensar críticamente y a entablar un diálogo significativo, mientras continuamos explorando los misterios de nuestro pasado compartido. La búsqueda de respuestas sobre la tumba perdida de Jesús ha cautivado las mentes de eruditos, teólogos y entusiastas durante décadas. Desde el descubrimiento inicial de la tumba de Talpiot hasta los debates en curso en torno a su significado, la búsqueda de la verdad persiste. En los últimos años, los avances en tecnología y análisis científico han proporcionado nuevas herramientas para estudiar la tumba Talpiot y su contenido. Los arqueólogos han utilizado pruebas de ADN, datación por radiocarbono y otras técnicas de vanguardia para arrojar luz sobre los misterios de la tumba. Un área de enfoque ha sido el examen de los osarios encontrados en la tumba de Talpiot. Al estudiar las inscripciones, los materiales y la construcción de estas cajas funerarias, los investigadores esperan descubrir pistas sobre los individuos que tenían. Además, los científicos han explorado el uso del análisis de isótopos estables para determinar los orígenes geográficos y dietéticos de aquellos enterrados en la tumba de Talpiot. Estos datos pueden proporcionar información sobre las vidas y los antecedentes de los individuos enterrados en su interior. A través de estas investigaciones científicas, los investigadores pretenden atravesar el velo de la historia y obtener una comprensión más profunda del contexto y la importancia de la tumba de Talpiot.
En conjunto con el análisis científico, los estudiosos también han profundizado en textos antiguos y registros históricos para reconstruir el rompecabezas de la tumba. Al examinar las costumbres antiguas y las prácticas funerarias, buscan desentrañar el significado cultural y religioso de la tumba de Talpiot. Un aspecto de la tumba que ha obtenido una atención significativa es la presencia del nombre María Magdalena en uno de los osarios. Esto ha provocado especulaciones sobre la relación potencial entre Jesús y María Magdalena y su papel en el cristianismo primitivo. Mientras que algunos interpretan esto como evidencia de una relación romántica o incluso la existencia de un santo linaje, otros argumentan que tales afirmaciones son pura especulación. La verdadera naturaleza de la conexión de María Magdalena con Jesús sigue siendo un tema de intenso debate. Otra capa de complejidad surge al considerar la pregunta de por qué la tumba de Talpiot, si es que efectivamente el lugar de enterramiento de Jesús no fue ampliamente conocida o referenciada en los textos cristianos primitivos. Algunos proponen que la supresión de esta información fue un acto deliberado por las primeras autoridades religiosas. Otros argumentan que la ausencia de referencias explícitas a la tumba de Talpiot no es necesariamente evidencia de su inexistencia. El contexto histórico de la época, la naturaleza evolutiva de los textos religiosos y los desafíos de preservar y transmitir información contribuyen a las lagunas en nuestro conocimiento. Los debates en torno a la tumba perdida de Jesús se extienden más allá del reino de la academia, han capturado la imaginación del público y han despertado un amplio interés y especulación. Se han creado libros, documentales e incluso obras de ficción para explorar los misterios de la tumba de Talpiot. El hambre pública de respuestas y el deseo de descubrir verdades ocultas sobre Jesús y su vida continúan alimentando la controversia. A pesar de los desacuerdos y controversias, hay un punto en el que la mayoría puede estar de acuerdo. La investigación de la tumba de Talpiot sirve como recordatorio del poder de la arqueología y la investigación histórica. La tentadora posibilidad de descubrir nueva información sobre una de las figuras más influyentes de la historia atrae tanto a académicos como a entusiastas a la búsqueda de la verdad. La tumba perdida de Jesús no es solo un rompecabezas arqueológico, sino una cuestión profundamente personal y espiritual que resuena tanto entre creyentes como entre no creyentes. Nos obliga a confrontar nuestras propias perspectivas y prejuicios y considerar las implicaciones de los descubrimientos históricos en nuestra comprensión de la fe, la espiritualidad y la condición humana. A medida que continúa la búsqueda de respuestas, es esencial abordar el tema con mentes abiertas y diálogo respetuoso. Puede que la búsqueda de la verdad nunca llegue a una conclusión definitiva, pero el viaje en sí, con sus giros y debates apasionados, es un testimonio del poder duradero de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La tumba perdida de Jesús sigue siendo un enigma cautivador, un testimonio de la complejidad de la historia y el atractivo duradero de sus preguntas sin respuesta. Ya sea que uno crea en la autenticidad de la tumba Talpiot o la vea como un producto de la imaginación humana, la discusión que la rodea nos involucra en una exploración más profunda de nuestro pasado compartido y los misterios que continúan intrigándonos hasta el día de hoy. Mientras haya misterios que descubrir y preguntas que hacer, la tumba perdida de Jesús persistirá como un tema de fascinación, desafiándonos a buscar la verdad y el significado en las sombras de la historia. Y así, el viaje continúa, mientras navegamos por las complejidades de la fe, la historia y la búsqueda humana de comprensión.